En este vídeo vamos a crear un packaging 3D en Blender. Además, va a ser un modelo que podremos reutilizar en el futuro y adaptar al tamaño que necesitemos. Porque al final, este tipo de packaging, envase, caja, envoltorio, llámalo como quieras, es un modelo estándar. Y es probable que si realizas un proyecto con él, en el futuro te puedas encargar de otros proyectos con un envase similar, pero con dimensiones diferentes. ¿Qué mejor entonces que contar con un modelo 3D que nos ahorre trabajo y que podamos ajustar rápidamente a las medidas que nos pida nuestro cliente? A la hora de modelar en 3D, contar con imágenes de referencia es siempre una gran ayuda. Y en el caso del packaging, Internet está repleto de imágenes de referencia. Basta con abrir Google, escribir las palabras packaging y template, y nos aparecerán un buen puñado de imágenes para elegir. Yo, por ejemplo, voy a descargarme esta, que más o menos corresponde al modelo que quiero crear. Con nuestra imagen descargada, nos vamos a Blender. Pasamos a la vista frontal y cargamos la imagen como background. Ajusto el perfil de color, le voy a reducir la opacidad a 0,15 y voy a crear un plano para tener un punto de partida desde el que empezar a modelar. Bien. Mi idea para ahorrar tiempo es identificar las partes que sean similares y preocuparme de crear únicamente una mitad. Por ejemplo, en esta pestaña de aquí. Voy a crear solo una mitad. Bueno, el círculo quizás no me ha quedado muy allá, pero imagina que esta línea de aquí es recta y que básicamente yo me voy a centrar en la mitad derecha. Y luego duplicaré esa mitad para obtener la pestaña entera, incluso podré también duplicar la malla para obtener la pestaña del lado contrario. Una vez tengo los primeros vértices y aristas colocados, voy a añadir también un Subdivision Surface, porque en realidad lo que estamos creando aquí es una malla low poly que vamos a subdividir. Y con el Subdivision Surface aplicado, podemos ver que la forma original se nos suaviza en exceso. Toca buscar, por tanto, la manera de que el suavizado nos respete los ángulos que nos interesa mantener. Voy a aprovechar antes que nada para renombrar los elementos, y sobre todo, voy a desactivar la selección en la imagen de referencia para evitar moverla cuando no toque. Y lo dicho, vamos a continuar añadiendo topología hasta lograr que la malla quede como nos interesa. En estas aristas donde estarían los ángulos más marcados, puedo echar mano de la herramienta Bisel para duplicarlas y que resistan el suavizado. Vale, y así tendríamos lista nuestra primera mitad. Podemos duplicar y para invertir o voltear voy a escalar en X, lo que me abre este menú de aquí abajo, y simplemente le puedo indicar en Scale X un valor de -1. Y ya tenemos invertida nuestra copia. Y de nuevo nos toca ir adecuando los vértices y aristas a la forma que necesitemos. Una vez tengamos las dos mitades creadas, debemos tener en mente una cosa, y es que al crear la copia invertida, es probable que también tengamos las normales invertidas.
podemos activar Face Orientation para comprobarlo y efectivamente están invertidas. Simplemente seleccionamos todas nuestras caras, usamos la herramienta Recalculate Normals y listo. Ahora ya podemos unir ambas mitades. Voy a suprimir estas aristas que no me interesan para nada y si activamos el Subdivision Surface vemos que algo no termina de ir bien. Maravillas de Blender, las normales vuelven a estar invertidas. Repetimos la acción de recalcularlas y ahora ya sí, vemos que nuestras aristas están como toca. Con la pestaña terminada podemos duplicarla e invertirla para adecuarla a la otra pestaña que tenemos en el template. Y a partir de aquí nos toca ir aplicando el mismo tipo de trabajo hasta completar nuestra plancha o malla del template. No le veo mucho sentido a compartir el vídeo del proceso porque, insisto, es el mismo tipo de trabajo. Es repetitivo y creo que no aporta mucho. Lo que sí muestro es el resultado final. Aquí estás viendo un recorrido por la plancha y puedes consultar cuál ha sido la topología final. Aún así, mi recomendación sería que no copies este resultado, ya que solo es una de las opciones que podrían funcionar para replicar este packaging. Creo que lo más recomendable es que trates de completar la plancha por tu cuenta, aplicando el trabajo que venimos de ver, y si llega ese momento o hay alguna zona que no termina de convencerte, pues ahí sí puedes consultar el resultado final para identificar posibles soluciones. Una vez tengamos nuestra plancha terminada, ya tenemos nuestro cartón de packaging virtual, y llega la hora de montar el envase. Puede ser este un buen momento para crearse un backup de la plancha por si en el futuro queremos retomar el trabajo o hacer alguna modificación. Y lo que voy a hacer ahora es añadir un modificador Solidify, que nos va a servir para dar un poquito de grosor a la malla. Lo voy a situar encima del Subdivision Surface. Le voy a cambiar el offset a un valor positivo y le doy un valor bajo. Y a partir de aquí podríamos hablar de emular la vida real. Es como si tuviéramos nuestro cartón de packaging y debemos doblar las guías para montarlo. Para seleccionar más rápidamente, yo lo que hago es seleccionar el loop de polígonos que está en el borde de cada pestaña, ocultar la selección, seleccionar un polígono del resto de la pieza y con el atajo Control+L seleccionar el resto de caras conectadas. Y volviendo a hacer visibles las caras que habíamos ocultado, tengo lista la selección. Paso al modo vértices para situar el origen de la rotación en el borde que voy a doblar. Y le doy una rotación de 90 grados. Repito la operación. En este caso, seleccionando también la pestaña que venimos de doblar. Y listo. Siguiendo este mismo método, vamos a poder obtener el cubo que conforma el packaging. Y muy probablemente, cuando terminemos de doblar todos los laterales, nos vamos a encontrar con este problema. Alguno de los lados no termina de encajar con el resto. Esto es normal y lógico, entre otras cosas porque no nos hemos dedicado a medir las dimensiones al inicio del modelado. Pero tampoco esa era la idea, es ahora cuando podemos preocuparnos de hacer que todo encaje.
porque sabiendo seleccionar los polígonos adecuados y recolocándolos, vamos a lograr que todo encaje. Y creo que este es un método más rápido con el que nos calentamos menos la cabeza. Con las pestañas de la parte superior va a ser más de lo mismo. Aunque ahora que estoy viendo esto, me parece que hay que retocar la malla un poquito. Estos dos polígonos superiores no deberían estar unidos. Voy a desactivar momentáneamente el Solidify. Elimino polígonos. Y voy a extruir a partir de esta arista porque quiero tener el mismo polígono, pero sin que esté conectado al polígono de la pestaña de al lado. Vuelvo a crear el otro polígono que he eliminado. Y listo, ya podemos dedicarnos a doblar esta pestaña a otros 90 grados. Con el lado opuesto vamos a repetir exactamente el mismo proceso. Y con la pestaña del cierre superior vamos a volver a encontrar el problema que hemos visto antes. El cierre o doblez no encaja con las dimensiones del paquete. Pero la solución sigue siendo igual de sencilla. Seleccionar los polígonos adecuados y desplazar hasta que logremos encajar todo. Con las pestañas de la zona inferior toca repetir exactamente el mismo proceso. Es cierto que esta zona es un poco más compleja porque las pestañas van entrelazadas entre sí. Pero la cosa no tiene más misterio que echarle paciencia e ir buscando qué polígonos mover, rotar o escalar, hasta que tengamos un resultado donde no haya intersecciones y las pestañas emulen el formato del envase.
Al comienzo del vídeo he dicho que la idea no era crear el packaging en sí, sino crear un envase que podamos adaptar fácilmente a las dimensiones que necesitemos en cada proyecto. En este caso tenemos un elemento 3D que, globalmente, tiene forma de cubo. Así que nos vamos a aprovechar de eso para usar un lattice que nos transforme el objeto con un par de clics. Lo primero que tenemos que hacer es identificar una de las esquinas del objeto. Seleccionar el vértice que veamos más próximo a lo que sería el límite de la bounding box y situar ahí el 3D Cursor. Cambiamos a Object Mode y con nuestro elemento seleccionado nos vamos al menú Object, Set Origin, Origin to 3D Cursor. Si ahora nos dirigimos al menú lateral Item y cambiamos todas las coordenadas a valor 0, nuestro packaging quedará posado justo en el eje central de la escena. Ahora podemos desplazar el 3D Cursor al centro de la escena y crear un elemento lattice. Y lo que tenemos que hacer es modificar este lattice para que tenga las mismas dimensiones que el cubo exterior imaginario a nuestro envase. Al envase le vamos a incorporar un modificador lattice, marcándole como referencia el lattice que venimos de crear. Y dentro de este lattice, en el apartado Data, le vamos a modificar las opciones B-Spline por Lineal. Ahora ya podemos irnos a Edit Mode dentro del lattice y nos vamos a imaginar que necesitamos, por ejemplo, un envase con 30 centímetros de ancho, 10 de fondo y 50 centímetros de alto. Pues bien, seleccionamos los vértices de la derecha y le introducimos en el valor X del menú Item 0,3 metros. Seleccionamos los vértices de la parte trasera y le introducimos en el valor Y del menú Item 0,1 metros. Y seleccionamos los vértices de la parte superior y en el valor Z del menú Item marcamos 0,5. Y como puedes ver, ya tenemos un packaging que responde a las medidas necesarias. Ahora bien, esto es a nivel exterior. Mira lo que sucede si se me ocurre pasar al Edit Mode para realizar modificaciones. Me encuentro con el envase original que hemos estado modelando. Esto sucede porque el modificador lattice funciona de manera procedural, es decir, podemos ver el resultado que produciría a nivel de objeto, pero no se está aplicando de forma definitiva. Por eso, ahora es el momento ideal para duplicar nuestro objeto y guardarlo como backup, ya que esa copia de seguridad es la que nos va a servir como punto de partida cada vez que necesitemos un nuevo envase con medidas diferentes. Y a la copia con la que nos quedamos le vamos a aplicar el deformador lattice y ahora sí, ya podemos pasar al Edit Mode y realizar las modificaciones que nos apetezca. Como por ejemplo, abrirle un poquito la tapa superior. Esto nos va a servir para descubrir otra cuestión a tener en cuenta. A la hora de modelar, yo he usado un Solidify para darle un poquito de grosor a la plancha que habíamos creado para el packaging. Pero claro, el valor de extrusión que me ha parecido adecuado entonces era un valor para unas medidas más grandes. Al haber creado ahora un packaging más pequeño, nos encontramos con un grosor excesivo. Bueno, pues solucionarlo es tan simple como venirse al Solidify y darle un valor más reducido. Y a partir de aquí es donde entran en juego tus ganas y capacidad creativa. Teniendo un packaging que puedes adaptar a las medidas que necesites en cuestión de segundos, ahora puedes incorporarle modificaciones o deformaciones para que pase a ser un envase más realista y único. Usarlo para crear mockups que sean diferentes a los templates que se descarga todo el mundo o incluso crear una animación con él. Si has llegado hasta aquí, espero que hayas encontrado algo útil en el proceso de trabajo que hemos seguido. O como mínimo que el vídeo no se te haya hecho bola. En cualquier caso, gracias por ver el contenido y gracias por apoyar el canal. ¡Saludos!